Por favor, tomen sus Biblias ahora y acompáñenme al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3, amén. Mientras estaba orando hace un momento, amén, Dios cambió mi mensaje. Así que hoy voy a hablarles detalladamente sobre Gálatas. Y muchos hermanos y hermanas de diferentes lugares han estado contactándome, amén, tanto aquí en la iglesia como a través de la página de YouTube también. Y ellos tienen varias preguntas sobre, amén, lo que es la ley, amén. Y todo esto empezó a crecer un poco como una bola de nieve cuando nuestro hermano Brian Noel enseñó sobre este tema, amén. Hermanos y hermanas quieren saber, amén, ¿cuál es la doctrina de la iglesia sobre la ley? Y como pastor de Filadelfia es mi trabajo establecer la doctrina de la iglesia, amén, amén. Y cuando apareció Brian, sacaron a relucir algunas cosas, amén. Así que voy a aprovechar esa oportunidad para establecer nuestra doctrina, amén. Para que sepan en qué creemos, amén. No quiero que pienses que vamos en una dirección que no es la que vamos, amén. Como pastor, amén. Y bajo la tutela del pastor y el administrador, amén. Comparto una visión contigo, amén. Así que nada será una sorpresa, amén. Así que no pensarás que terminaremos en algún lugar inesperado. Así que si no les importa, esta noche voy a hablar un poco sobre la doctrina, amén. ¿Me están todos de acuerdo con eso? Amén. Amén. Y lo que voy a hacer es compartir con ustedes lo que creo que la Biblia nos enseña sobre la ley y sobre nuestra relación con ella. No hay problema en que otras personas se acerquen. Está bien escucharlo en YouTube y cosas así. Pero estoy a punto de compartir con ustedes, ya saben, lo digo como pastor. Amén. Lo que el Señor ha puesto en mí para Filadelfia en nuestra relación con la ley. Amén. Amén. Entonces, sientes eso. Está bien. Y escuchen, ahora en esta clase no quiero desestimar lo que Brian nos enseñó sobre la alimentación adecuada y nuestra salud. Amén. Porque verás que esto va a funcionar de la mano. Está bien. Está bien. De lo que se trata es del por qué haces algo. Lo que vamos a descubrir es que muchos de nuestros hermanos y hermanas hebreos van a estar alineados con nosotros y haciendo ciertas cosas. Pero el por qué va a ser diferente, ¿verdad? Muy bien, ahora, algunos de los hermanos y hermanas hebreos quizás no estén de acuerdo con mi enfoque al respecto. Ya sabes, en YouTube y donde sea. Y si no estás de acuerdo con eso, está bien, porque estamos de acuerdo en la base. El fundamento es Yahshua, Hamashiach. ¿Entiendes lo que digo? El fundamento es Cristo, el Mesías, aquel a quien yo llamo Jesús. Al invocarlo, Él me salvó. Su nombre hebreo es Yahshua. Es el mismo que murió en la cruz y resucitó al tercer día. Amén. Y sé que hay poder en el nombre que pronuncio. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? Así que el fundamento es el mismo ahora. El fundamento es el mismo. Todos somos hebreos, ¿verdad? Solo con esos dos principios no debería haber nada que nos divida. Puede que tú uses una vestimenta que yo no uso. Puede que creas que la escritura dice algo que yo no creo. Pero lo que creemos es el fundamento. Y el fundamento es Cristo, el Mesías. Y ningún otro fundamento puede poner el hombre. Y si construimos sobre esa base, no puede haber ningún ismo, ningún cisma entre nosotros. Como ves, a medida que el movimiento se perpetúe, los askenazíes intentarán dividir a los hebreos. Amén. Basado en pequeños matices en la palabra y en la ley. Eso no me importa. Y no voy a hablar de mi hermano. Nada de hebreo, no, nada de eso. Incluso mis hermanos cristianos. Amén. No dividir de esa manera. Amén. Detrás de alguna sinagoga luciferina de Satanás. Ashkenazi. ¿Entiendes lo que digo? Así que si bien yo estableceré la doctrina de esta casa, no estoy juzgando a ninguna otra casa, ni estoy juzgando a ningún otro hebreo, simplemente estoy hablando de cómo lo hacemos bajo el yugo. ¿Entiendes lo que digo? No aquí en yugo. ¿Está bien? ¿Está bien? Vale, de acuerdo. Está bien. Hey. ¿Por qué? No es para tanto. Si todos nos ponemos de acuerdo en Cristo como fundamento, entonces todos iremos al cielo. Y cuando todos lleguemos al cielo,
Lo que teníamos mal, mi maestro lo van a arreglar. Amén. ¿Entiendes lo que digo? Lo que tenemos, Tree, es una gran cantidad de sirvientes completamente distintos juzgándose unos a otros. ¿Cómo demonios me va a decir un sirviente cómo complacer a mi amo? La Biblia dice que ante su propio amo un hombre se mantiene firme o cae. Relájate y haz tu trabajo. ¿Entiendes lo que digo? Y nuestro amo lo resolverá muy pronto cuando lleguemos allí. Mi interpretación de la ley proviene directamente de Gálatas capítulo 3. Las 3 y 24, que será nuestro punto de enfoque, escritura. La Biblia nos dice claramente, por tanto, la ley fue nuestro tutor y guía constante para conducirnos de la mano hacia Cristo, con el fin de que fuésemos justificados mediante la fe. Tengan siempre presente que cada vez que vean la frase por tanto o así que en la versión King James, es fundamental que se detengan a investigar para qué está ahí. Muy bien, recuérdenlo. Y haces eso yendo al versículo anterior o a los versículos que lo preceden. Eso es lo que vamos a hacer esta noche. Pero no solo voy a subir simplemente 1 o 2 versículos. Voy a retroceder todo el camino. Y ahora vamos a dirigirnos al versículo 1 del capítulo 1. Es decir, esta misma noche voy a ponerme a leer todo el libro de Gálatas. Amén. Vamos a estudiar todo el libro de Gálatas. Ahora, déjenme aclarar eso. Como ya sabéis, no puedo terminar de leer el libro completo. Está bien. Así que voy al capítulo 3. Esta noche soy el 1, el 2 y el 3. Que Dios nos ayude. Y luego haremos los ejercicios 4, 5 y 6 el próximo martes. Pero es de suma importancia que presten atención a lo que está sucediendo. ¿Ven? Su propia y eterna salvación. Depende de cómo entiendan e interpreten la manera de recibir al Señor. Comencemos con un poco de contexto sobre el libro de Gálatas. Si tienen la Biblia, vayan al capítulo 1. Galacia era una provincia romana, un estado. Estaba ubicada en lo que hoy es Turquía. Y tengo un mapa ahí para mostrarles, amén, un poco de cómo era Galacia. La región de Galacia, amén, era, amén, una provincia, un antiguo estado que tenía una gran cantidad de ciudades importantes en ella. No es una ciudad. Y muchas veces cuando Paul escribía un libro, lo escribía pensando en una ciudad. Amén. La iglesia de Corinto, amén. Se lo escribiría a una ciudad. Este es uno de esos libros en los que no escribió a una ciudad, sino a una región. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? Va a ser importante. Así que solo presta atención. Pablo fundó iglesias en Galacia, en las diferentes ciudades de Galacia. Fundó iglesias en Antioquía, Iconio, Listra y Derbs, o Derbies, como prefieras pronunciarlo. Él fundó iglesias allí mientras se desplazaba. Y puedes consultar el libro de los Hechos para verificar lo que te estoy diciendo. Amén. Bueno, después de que él fundó las iglesias, ya sabes, Pablo siendo misionero, él plantaba y seguía adelante. Pues bien, el apóstol recibió noticias de que las iglesias que él fundó, que él plantó, estaban siendo atacadas espiritualmente. Estaban siendo atacados por lo que Pablo, un hombre del Nuevo Testamento, los llamarían judaizantes. Que alguien diga judaizantes. Los judaizantes eran hebreos, pero eran falsos maestros que decían a la gente que tenían que volver a la ley para convertirse en cristianos y para ser salvados. Y por eso los llaman judaísmo. Intentaban que la gente volviera al judaísmo antes de que pudieran adoptar el cristianismo. Lo que realmente estaba sucediendo era que estaban socavando el evangelio. Y de hecho estaban socavando el evangelio. En el área específica de lo que llamamos justificación por la fe. Que alguien diga justificación por la fe. La justificación por la fe es la parte del evangelio. Amén. Que nos enseña, amén, que somos justificados, declarados no culpables, forense y legalmente no culpables. No que no seamos culpables. En efecto, no.
Todos somos culpables, pero por una laguna legal que Dios creó mediante el sistema de sacrificios y la sangre de Jesucristo, al aceptarlo por fe, somos justificados. No culpables legalmente, aunque culpables de hecho, pero declarados no culpables por nuestra fe en Jesús. ¿Hay alguien que me oiga aquí arriba? Amén. Está bien, muy bien. Así que en eso consiste precisamente el Evangelio. Amén. Y eso es lo que los judaizantes estaban atacando. Ellos decían, no es suficiente que creas, no es suficiente que solo vengas a Cristo. Tienes que convertirte en hebreo primero, tienes que convertirte en judío primero y adoptar todas las leyes y vivir conforme a ellas y luego convertirte en cristiano. Y entonces puedes ser salvo. Y Pablo escuchó eso. Y Pablo dijo, escuchen, esto está socavando los evangelios. Pablo escribió esta carta a Galacia. Escribió a los Gálatas para defender el sagrado evangelio, para defender lo que llamaríamos el principio de la justificación por la fe. Ahora algunos verán este libro y dirán, pastor, entiendo, pero Gálatas es para los gentiles y el diablo miente. ¿Me escuchan? Algunos hebreos dirían, este libro no es para nosotros. Escuchen, el diablo suele engañarlos haciéndoles creer que ciertas partes de esta Biblia no les corresponden. ¿Alguien me escucha aquí? Vamos a presentar algunos argumentos en contra de eso. Número 1, toda la escritura es importante para nosotros. Todas. 2 Timoteo 3:16 dice toda la escritura. ¿Cuánta? Toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuchen, no pueden descartar partes de la Biblia. Pablo dijo amén a la iglesia en Éfeso. Él dice, no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Y eso es lo que todo creyente necesita. No necesitamos media Biblia, no necesitamos 3/4 de una Biblia. Necesitamos toda la Biblia para ser cristianos saludables. Gloria a Dios. No digan que esto no aplica a los hebreos, porque este libro se escribió para estos gentiles. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es este. Galacia era una región, no un pueblo. Galacia era una región y no un pueblo. Eso es como si yo escribiera una carta a los luisianos. ¿Así se dice? Luisianos. ¿Estás de acuerdo con todo esto? Cuando digo luisianos, ¿estoy describiendo una raza en particular? ¿Estoy describiendo a un pueblo específico? No, porque dentro de Luisiana hay una mezcla de diferentes personas. Así era en Galacia. No solo había gentiles en Galacia, también había hebreos en Galacia. Y había todo tipo de personas, porque recuerda que cuando Roma conquistaba naciones, trasladaba a la gente. Así que tenías a los galos en Galacia y a los hebreos, amén. Había mucha gente en Galacia, ahora déjame demostrártelo. En el libro de los Hechos, amén, en el capítulo 14, versículo 1, en una de las ciudades de Galacia, Iconio, y sucedió en Iconio que ambos entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Así que había judíos en Iconio, porque había sinagogas en Iconio. Había hebreos en Iconio. Y hablaron de tal manera que una gran multitud, tanto de hebreos como de griegos, creyó. ¿Qué hicieron? Ellos creyeron. Así que en Iconio, que está en Galacia, había creyentes. Creyentes que son hebreos y creyentes que son griegos. Entonces, cuando Pablo escribe a los Gálatas, ¿crees que se refiere solo a los gentiles? Se refiere a todo lo que hay en Galacia, lo que incluiría a los hebreos. Gloria a Dios. Amén. El tercer argumento que se presenta es que en esta carta Pablo se incluye a sí mismo entre el pueblo hebreo en sus exhortaciones a Galacia. ¿Qué es lo que quieres decir con esto? Pues bien, cuando les decía algo a los Gálatas, se incluía a sí mismo. Nuestro texto en el que nos estamos centrando, nuestra escritura central, por lo tanto la ley fue nuestro maestro. ¿Crees que solo habló con los gentiles? La ley era nuestra. Pablo es hebreo. Pablo se incluye a sí mismo. La ley es nuestro guía y maestro para llevarnos a Cristo, con el fin de que podamos ser justificados. El libro está escrito tanto para judíos y hebreos como para los gentiles.
Por eso no vayas a decir que no escuchas este libro, porque únicamente podría aplicar a los gentiles. Punto número 4. Todos somos uno en Cristo. Escuchamos este libro porque todos somos uno en Cristo. Y esto es especialmente cierto en lo que respecta a la salvación que llamamos soteriología. Y en lo que respecta, amén, aleluya, a la ley y al evangelio, todos somos uno en Cristo. Y Pablo menciona esto en Gálatas 3:28. Él dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que lo que Pablo está diciendo es que lo que se aplica a nosotros, específicamente en lo que respecta a la salvación, específicamente en lo que respecta a la ley, lo que se aplica a uno se aplica a todos. ¿Me están escuchando aquí? Sé que voy rápido y estoy presentando muchas cosas. Consigue el CD, puedes repasarlo después. Muy bien, pero estoy tratando de establecer la doctrina para nuestra iglesia. Esto no es una carta solo para gentiles. Y recuerda, en lo que respecta a la salvación y en lo que respecta a la ley, recuérdalo ahora. La Biblia dice en Efesios 2:14 que Él es nuestra paz, significa Jesús. ¿Quién vino y se derrumbó? La pared central del tabique. Amén. Y haciendo de dos. 1. Y como entendemos las escrituras para los gentiles que creen, amén, no plantan otra planta. Están injertados en el árbol de Israel. Así que cuando Dios miraba, quería hacer un solo pueblo. Correcto. Esto es especialmente importante para la salvación y en lo que respecta a nuestra comprensión de la ley. Ahora, con la escatología va a ser algo diferente porque el pueblo, los hebreos, amén, tienen ciertas cosas que son particulares para ellos en los últimos días que van a suceder, lo que significa que se apartarían de Dios. Pero al final se apartarían de Dios. Esa es su parte de la historia, para que los gentiles pudieran entrar. Pero al final serían restaurados al Altísimo. ¿Acaso Dios ha abandonado a su pueblo Israel? Dios no lo quiera. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así que solo sígueme. Sé que es una teología profunda, pero tengo que profundizar, ¿de acuerdo? Lo digo porque deseo establecer la doctrina. Este libro de Gálatas ha sido escrito para todos nosotros aquí, tanto para los hebreos como para los gentiles por igual. Lo que se aplica a uno según la ley, según la salvación y la soteriología, se aplica a todos. Ahora permítanme repasar el capítulo 1 con ustedes por un segundo. Amén. Y veamos el versículo 1. En el versículo 1 del capítulo 1, Pablo comienza, amén, con una introducción. Nos dice que Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por medio de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Al escribir este libro, Pablo afirma que no fue un hombre quien lo convirtió en apóstol, sino Dios. Y si queréis saber qué Dios me hizo apóstol, dice Pablo, es el mismo Dios que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Amén. Pablo está dejando claro. Lo está diciendo porque mucha gente cuestiona la autoridad de Pablo, porque cuestionan su apostolado. Y Pablo está diciendo, nunca recibí esto de ningún hombre. Esto me lo dio el Altísimo. ¿Entiendes lo que digo? En el versículo 2 nos dice a quién va dirigida su carta. Amén. En toda buena carta hay que poner querido a fulano a. ¿Entiendes lo que digo? Y así Pablo dice en el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo escribimos a las iglesias de Galacia. Pablo está escribiendo a los Gálatas y eso ya lo hemos visto. El versículo 6 nos dice el propósito de esta carta. En el versículo 6, Pablo dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. Pablo dice, estoy sorprendido, estoy perplejo, estoy atónito. Que ustedes tan pronto, miren lo que dice, se hayan apartado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio.
Pablo está diciendo que el evangelio que les llevamos sobre la salvación, sobre cómo ser salvos, ustedes se apartaron de eso. Comenzaron a creer que otra cosa puede salvarlos. Pablo dice, eso me sorprende. ¿Cómo es posible? Vamos a pasar tanto tiempo enseñándoles sobre el evangelio, dice Pablo, y ustedes van a empezar a creer en otra cosa. Pablo dice, van a empezar a creer en otro evangelio, ¿eh? Y miren el siguiente versículo, porque me encanta esto. Pablo quiere dejarlo claro. Él dice en ese versículo, el cual no es otro, porque déjenme decirles, solo hay un evangelio. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro evangelio, no. No hay un plan A, un plan B y un plan C, no. Solamente hay un camino al cielo. Eso es lo que dijo Pedro en Hechos. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Así que Pablo dice, escuchen, ustedes se apartan hacia otro evangelio. Están creyendo en otra manera de llegar al cielo, dice Pablo. Pero Pablo dice, no hay otra manera. No hay otro evangelio, ¿ves? Pero habrá algunos que los perturben, dijo Pablo, y que perviertan el evangelio de Cristo. Aquí está hablando de los judaizantes y dice que ellos vienen y le hablan al oído al pueblo de Dios. Y no les hacen bien, sino que los perturban. Ellos perturban al pueblo de Dios porque ustedes ya están donde deben estar. Ya están en Cristo, ya están en Cristo. Están justo donde deben estar, pero hay algo que va a venir a perturbarlos. Oye, y mientras los perturban, presten mucha atención a lo que dice la Escritura. Los perturban y quieren pervertir el evangelio. Cuando perviertes algo, significa que lo tomas deliberadamente y lo manipulas de una manera para la que no fue diseñado originalmente. Eso es exactamente lo que sucede. Ahora, tenemos que tener cuidado, santos. Si pueden escucharme atentamente mientras hablo de teología. Es fácil pervertir el evangelio. Les voy a decir por qué. Porque el evangelio es tan sencillo. Por eso, en otro pasaje de las Escrituras, Pablo nos dijo, escuchen, espero que no se ofendan por la sencillez del evangelio. Porque a veces recibimos el evangelio, pero decimos que tiene que ser más que eso. ¿Solo tengo que creer? Sí. Así que lo que hacemos para pervertir el evangelio es que le añadimos un poco de algo. Tú crees y aceptas esto plenamente. Tú llevas a cabo aquello. Tú crees y formas parte integral de esta iglesia. Tú crees y firmas esta membresía. Tú crees y no lo haces. No te pongas permanente en el cabello. Tú crees y ustedes creen y comen esto y no comen aquello. Han pervertido completamente el evangelio. ¿Alguien me sigue hasta ahora? Está muy bien. No estamos hablando de tu calidad de vida ni de tu salud. Estamos hablando de la ley y del evangelio. Amén. Y Pablo dice que si no tienes cuidado puedes pervertirlo. Puedes pervertirlo. Está bien. No se trata solo de añadirle algo al evangelio, sino de pervertirlo. Pero adivina qué. Eso también le resta algo. No solo adiciones. Aleluya. Pero cuando disminuyes, cuando estás disminuyendo, cuando haces restas, cuando le quitas algo al evangelio, es decir, que Jesús no murió en la cruz, le has quitado el poder al evangelio, que no nació de una virgen, has pervertido el evangelio, que no vivió una vida 100% justa, que tenía una aventura por ahí, que se fueron de viaje en tren, de paseo, has pervertido el evangelio, no le agregas nada y no le quitas nada. Así es como lo mantienes puro, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Y eso es lo que está haciendo Pablo. Él está diciendo, escuchen, estos judaizantes están añadiendo al evangelio diciendo que es Jesús más. Cada vez que escuches Jesús más, guarda tu Biblia, tu mochila, tu bolso y vete. Levántate y sal porque es Jesús, más nada. ¿Me sigues hasta ahora? Cuando estaba en esa cruz, ¿cuál es esa palabra griega? Dijo. ¿Y qué significa eso? Está terminado. Para Leo, ¿qué había terminado? Todo lo que necesitamos para llegar al cielo se consumó cuando murió en el monte Calvario. No le añadimos nada, no le restamos importancia. Amén. Para Leo. Entonces Pablo en el versículo 80 dice, pero aunque nosotros, Pablo dice, o si un ángel del cielo os predica otro evangelio diferente del que os hemos predicado,
que sea considerado anatema. Pablo está diciendo, no estoy tratando de agradar a ningún hombre, dijo Pablo. No estoy tratando de satisfacer a ninguno de ellos. Los de Jerusalén, Jacobo, ninguno de ellos. Si le añaden algo, que sean malditos. Eso es lo que dijo Pablo. En el versículo 11, Pablo continúa. Él dice que no recibió el evangelio de parte de los hombres. Él dice, pero os hago saber, hermanos, que el evangelio que fue predicado por mí no es según hombre. Porque yo no lo recibí de ningún hombre, ni tampoco me fue enseñado por nadie. ¿Cómo? Sino por revelación de Jesucristo. Pablo dijo, Jesús mismo fue quien me trajo este mensaje. Personalmente, ¿sabes a lo que me refiero? Por esta razón a veces Pablo se apropiaba del evangelio, al cual llamaba mi propio evangelio. ¿Entiendes lo que digo? Me encanta eso, y tú también debes ser posesivo con el evangelio. No dejes que nadie le añada nada a tu evangelio. Ese es tu evangelio, eso es lo que te salva. Y entiendes lo que Pablo está diciendo. Es su evangelio, pero también es mío. Me he adueñado de él. No sé dónde termino yo y dónde empieza él. ¿Entiendes lo que digo? Es parte de mí. Y si tuvieras que abrirme, no podrías sacarlo de mí. Es mi evangelio, Pablo lo dice. Luego Pablo cuenta su testimonio en el primer capítulo. Habla de cómo solía perseguir a la iglesia. Debemos recordar que Pablo realizaba todo esto mientras estaba bajo la ley y cumpliendo la ley. Incluso dijo en Filipenses, en cuanto a la justicia de la ley irreprochable, Pablo dijo, yo era fariseo. ¿Entiendes lo que digo? Pablo dijo, soy hebreo de pura cepa, tenía el sombrero bien puesto. Escuchen. Solo quiero ver si están despiertos. Pero Pablo, mientras estaba bajo la ley no le sirvió de nada en realidad. Bajo la ley estaba en desobediencia. Él estaba bajo la ley en pecado. Él estaba bajo la ley matando a las mismas personas que el Altísimo Yahvé había enviado. ¡Wow! Tienes que escucharme ahora. Lo que te digo es que la ley no ha cambiado. Sigue siendo la misma, Paul. No podía cambiar, Paul. Si piensas en tu vida, la ley no te cambió. Oh, por muchas veces que repasemos los 10 mandamientos, eso no nos ha cambiado. Pero Pablo no cambió, así como tú no cambiaste hasta que conociste al que escribió la ley, al dador de la ley, hasta que conociste al único Shiloh, hasta que lo conociste a él. Ahí fue cuando todo cambió. La ley no te sirvió de nada, nunca cambió. Oh, me estoy adelantando aquí. Predicaban que Judas intentaba darles la ley, pero la ley no lo hizo. No le hizo bien a nadie. Pablo lo dice en el versículo 15. Pero cuando le agradó a Dios, la soberanía de Dios. Sí, porque puedes correr todo lo que quieras, pero cuando Dios está listo para ti, pero cuando le agradó a Dios, cuando Dios estuvo listo, ¿ves? Tú estás aquí no porque tú estabas listo, estás aquí porque Dios estaba listo. Cuando le agradó a Dios, dice Pablo, quien me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Qué hizo él? Me llamó, no por su ley, me llamó por su gracia. Ven aquí, no lo mereces. Ven aquí. Me llamó por su gracia. Y en el momento en que me llamó, ¿saben qué fue lo que hizo? Él decidió revelar a su propio hijo en mí. Y eso fue lo que me cambió, dijo Pablo. No fue la ley, no fue mi fariseísmo, no fue estar a los pies de Gamaliel. Nada de eso me cambió. Pero cuando Dios me llamó y vi su gracia y vi a su hijo, ahí fue cuando todo cambió. ¿Y qué pasó, Pablo? Comencé a predicarlo entre todas las naciones gentiles inmediatamente, y no busqué consejo ni aprobación de ningún hombre de carne y sangre. No tuve que hablar con nadie.
Tan pronto como fui salvo en el camino a Damasco. Y adivinen dónde empecé a predicar. En Damasco. Porque conocí al dador de la ley. Capítulo 2. ¿Todavía están despiertos? Y estableció la doctrina. En el capítulo 2, Pablo presenta a los judaizantes de manera más específica. Cuando llegamos al versículo 4, miren lo que dice. Y todo esto sucedió por causa de falsos hermanos introducidos a escondidas que entraron secretamente con el fin de espiar nuestra libertad, la cual tenemos en Cristo Jesús, para así someternos de nuevo a esclavitud. Deténganse ahí, deténganse ahí. Pablo dice que los judaizantes que intentaban desviar nuestra atención de Cristo y ponerla en la ley, cree primero en la ley, acepta todas las leyes primero, luego conviértete en cristiano, y esa es la única manera en que puedes ser salvo. Pablo dijo en primer lugar que son falsos hermanos. ¿Qué quieres decir con eso? Pablo dice que ellos no lo tienen. Pablo dice que en realidad no han nacido de nuevo. Y muchas veces puedes identificar a los que vienen con falsa doctrina porque hablan muy bien, pero es pura maldición, es pura fornicación, es puro adulterio. No han nacido de nuevo. Todavía están en la esclavitud del pecado. No son libres. Y tú llegas y ellos te hablan, maldicen, travesean. Tienen mujeres por todos lados. No. Pablo dijo, eso es falso, hermano. ¿Cómo lo sabes, Paul? Porque por sus frutos los conoceremos. Oh Dios, ten piedad. Oh Dios, ten piedad. Él vendrá a decirme que obedezca la ley, pero él mismo es un prisionero. Ven y dime que obedezca algo que ni siquiera él está obedeciendo. Pero el evangelio es tan dulce que Dios va a lograr que le obedezcamos. Pero desde adentro hacia afuera nosotros volvemos a nacer. Él dijo que no ha nacido de nuevo. Son falsos, hermanos. Luego dice, entraron sin que nos diéramos cuenta. Entraron, dice, de manera secreta. Eso significa que se colaron. Entraron por la puerta trasera sin ser detectados. Significa que fueron introducidos de contrabando por el diablo. Cruzaron la frontera, vinieron de Texas, fueron introducidos de contrabando y entraron sin que nadie se diera cuenta, en secreto. Se infiltraron en la iglesia y fingen que tienen tus mejores intereses en mente, que piensan en ti amando a Dios y en Cristo. Pero en realidad son hermanos encubiertos, no están comprometidos de verdad, no han nacido de nuevo, actúan como si lo fueran, pero no lo son. Y vienen e intentan desviar tu atención. De la perla de gran precio, del lirio de los valles, de la rosa de Sarón. Son falsos hermanos. Así que tenemos que estar atentos. No suelten el evangelio. Vamos, papá. Déjame establecer la doctrina ahora. Recuerden, está bien. No estoy descartando lo que dijo mi hermano. Voy a llegar a eso en un segundo. ¿De acuerdo? No estoy diciendo que la ley sea completamente mala y no estoy diciendo que no haya sabiduría en la ley. Pero nunca confundan la ley con el evangelio. Nunca hagan eso, nunca hagan eso, nunca hagan eso, nunca hagan eso. Vamos a profundizar más en esto. Vamos a profundizar. Él dice que hay falsos hermanos que sin que nos diéramos cuenta entraron disimuladamente. ¿Por qué vinieron? Para espiar nuestra libertad. ¿No es ese un lenguaje propio de espionaje? Ellos entran. No. Ellos han venido con la intención de vigilar de cerca nuestra libertad, aquella libertad que poseemos en Cristo. Y cuando espían nuestra libertad dicen, sí, ellos son libres, porque te voy a mostrar que eres libre de algunas cosas. Son libres, libres para adorar, libres para vivir, libres para amar, libres para dar, libres simplemente para ser libres, en todos los sentidos imaginables libres. Ellos vienen a espiar nuestra libertad. Y cuando ven la libertad, mira lo que dice la Biblia, que una vez que ven la libertad es para podernos llevar de nuevo a la esclavitud. A todos aquellos en quienes pueden percibir claramente la libertad.
la libertad de Cristo en su ADN. El objetivo principal de su programa es hacer que regresen de nuevo esas personas a la esclavitud. Ahora recuerda, Cristo vino para liberarnos. A quien el Hijo hizo libre, es libre de verdad. Oh Dios, ten misericordia. Estoy tratando de escuchar. Escucha, luego él habla en el capítulo 2 sobre resistir a Pedro cara a cara. En el versículo 11, míralo. Él dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque era digno de reprensión. Detente ahí mismo. Tuvo que confrontar a Pedro. ¿Por qué? Él dice, porque Pedro era digno de reprensión. Pedro estaba equivocado en algo. Pedro había hecho algo mal. Bueno, ¿qué hizo mal Pedro? Me alegra que lo preguntes. Versículo 2. Porque antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, había ciertos hebreos que venían de Jacobo, el hermano de nuestro Señor. Y eran un tipo diferente de cristianos en Jerusalén. Ellos amaban esa ley. Así que ciertos judaizantes vinieron de parte de Jacobo, y cuando Pedro vio eso, bueno, antes de que ellos llegaran, fíjense en lo que hizo Pedro. Él antes comía con los gentiles. Ahora, Noel nos mostró que cuando la iglesia recién comenzó, Pedro dijo, yo nunca he comido nada impuro. Para cuando llegamos a Gálatas y Antioquía, él dijo, no hombre, ellos no están tan alimentados. Sin pan de maíz ni otras cosas, Pedro, sintiéndose libre en Cristo, comía de todo. Él comía con los, mira, escucha, mira lo que dice la Biblia. Antes de llegar ellos comía con los gentiles. Ahora, no vayas a buscarte pollo frito esta noche ni chuleta de cerdo. No hagas eso. Te voy a mostrar algo aquí. Te voy a mostrar algo, ¿vale? No vuelvas a hacer eso. Te voy a mostrar algo. ¿De acuerdo? Pero la Biblia dice, pero cuando vinieron esos judaizantes, cuando Pedro vio que venían los hebreos de Jerusalén, pero cuando ellos venían, él se retiró y se apartó. Ya no quería comer con ellos. Por temor a los que eran de la circuncisión, esos son los hebreos de Jerusalén. Y los otros hebreos también disimularon junto con él. Todos se separaron de los gentiles. Tanto así que incluso Bernabé fue arrastrado por su hipocresía. Versículo 14. Pero Pablo sabía cómo enfrentar a un hermano. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: pero cuando yo mismo vi que ellos no se conducían con rectitud, según qué norma lo hacían según la pureza y la verdad del santo evangelio. Se lo dije a Pedro delante de todos, siendo que tú, siendo hebreo, vives según la manera de los gentiles. Ahora continúa con esto. Pablo está diciendo, Pedro, ahora comprendes el evangelio y tú, siendo judío y hebreo, vives conforme a las costumbres de los gentiles. Esto significa que has dejado atrás la ley. Eres hebreo, pero vives como los gentiles. Si eres hebreo y vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué razón obligas ahora a los gentiles a vivir exactamente como los judíos? ¿Eso tiene sentido para ti? Pablo, eres hebreo. Ustedes tenían la ley. Pedro, eres hebreo y te criaste con la ley, pero en Cristo eres libre, lo sabes. Así que ahora ya no vives como los hebreos. Vives como los gentiles porque eres libre de hacerlo. Pero si tú, siendo judío, vives como gentil, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Eres judío y no vives como tal. Pablo dijo, eso es hipocresía. Mira, ponlo en la NTV. Ponlo en la NTV. Déjame mostrarte eso. Mira la cita. Si tú, siendo judío de origen, ignoras las leyes judías y vives como gentil, ¿por qué obligas a estos gentiles a seguir tradiciones que tú mismo no cumples? Eso. En el versículo 16, porque Pedro entendía la libertad de Cristo, en este punto él comprendía la libertad en Cristo. Versículo 16, Pablo todavía los está reprendiendo. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, no somos salvos ni hechos justos ante los ojos de Dios por la ley. ¿Pero cómo? Sino por la fe en Jesucristo. Y mira cómo Pablo se incluye a sí mismo en esto.
Esto no es solamente para los gentiles, incluso nosotros también hemos puesto nuestra fe y creído en nuestro Señor Jesucristo para que seamos declarados justos y justificados por la fe de Cristo y no por las obras que dicta la ley. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La ley no puede salvarte. Y la ley no te hace ver mejor ante los ojos de Dios. Te lo voy a mostrar en un segundo. El hombre no es justificado forensemente por la ley, sino por la fe. Si estamos bajo la ley, todavía somos culpables. Y te voy a decir por qué. Porque nadie puede cumplir la ley. ¿Me entiendes? Porque tal vez te va bien con la ley en Edén, pero tu esposa hace ropa. Tienes puesto poliéster y rayón y cosas así. Cuando tu esposa está en su menstruación, sigue viviendo en casa. ¿Qué dice la ley? Tienes que sacarla de la ciudad. Nadie está cumpliendo la ley. Entonces, ¿por qué vienes aquí y actúas como si, ya sabes a lo que me refiero? Vamos a hacer la ley. ¿Hagamos qué? No podemos hacer la ley. No podemos hacer la ley. La ley había concluido que todos estaban bajo el pecado. La ley nos hace culpables ante un Dios santo. No podemos hacer la ley. No podemos hacerlo. No me importa lo que hagas. Seré la primera en tener una lista de verificación. Mira, no puedes hacerlo. No puedes hacerlo. No hay que decirlo. Ahora puedes seleccionar algunas cosas que mejorarán tu calidad de vida. Saca de ahí algunas cosas que te bendigan con la sabiduría de Dios. Puedes consultar lo que Dios dice en su ley sobre el cerdo. Amén. Sobre los camarones. Sobre los carroñeros que comen las peores cosas de nuestro planeta. Y puedes ir a YouTube y escribir, ¿por qué no debería comer cerdo? Y vas a encontrar las cosas más asquerosas sobre el cerdo. Y vas a encontrar las cosas más asquerosas sobre los camarones. Y vas a encontrar las cosas más asquerosas sobre ese hot dog que comiste en el almuerzo. Y así podrás ver la gran sabiduría de Dios en su ley. Comprenderás por qué no deberías comer esas cosas. ¿Y por qué decides abstenerte de comerlas? No para que seas salvo. Porque yo veo la sabiduría de Dios y digo, tienes razón. Y tengo la libertad de decidir. Dios, ¿sabes qué? Tienes razón en eso. No voy a hacer eso. Porque el tipo que no come hot dogs y yo sí como hot dogs, eso no lo hace mejor que yo. No. Él no come hot dogs, pero tiene 3 mujeres aparte. ¿Qué demonios? Cada palabra que dice es una grosería. ¿Qué demonios? No te confundas, hermano. Por sus frutos los conoceréis, que sale de ellos. No lo que hay en su despensa, no ese tipo de fruto. No fruto del monte, no ese tipo de fruto. Escúchame. Romanos 3:20. Por tanto, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Por los actos de la ley, nadie que haga cumplir la ley puede justificarse ante los ojos de Dios porque no puede cumplirla. Solo había uno que podía cumplirlo. Yeshua, Jesucristo. Ese era el único que podía decir amén. Y ese era su propósito al venir a cumplir la ley. ¿Por qué cumplirla? Para nosotros fue una obediencia positiva. Él lo cumplió por mí. Él tenía que tener algo para darme, tenía que tener una justicia para imputarme, así que la cumplió perfectamente por mí. No se puede ser salvo por la ley. Él dice, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Aférrate a esa parte de ahí, porque esto te va a decir por qué Dios hizo los mandamientos desde el principio. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Aférrate a eso. Estoy tan tentado a entrar en eso, pero solo aférrate a ello. Él te está diciendo el propósito de la ley. La ley nunca fue hecha para salvar.
Lo que quería hacer era simplemente enseñarte algo muy importante. Oye, cuando nos encontramos volviendo a los preceptos de la ley, en realidad lo que estamos haciendo es ir en reversa y no estamos avanzando en la dirección correcta. En este programa espiritual al que Dios mismo nos está llevando ahora, ¿no te parece que es así? Pablo dice en el versículo 19, sigamos adelante. Él dice, porque yo por medio de la ley he muerto a la ley, para que yo pueda vivir para Dios. Me encanta esto, amigos. Ahora recuerden, Pablo es hebreo. Y este libro está escrito para hebreos y gentiles. Y él nos está enseñando algo sobre la relación de los gentiles y los hebreos con la ley. Una vez que estamos en Cristo, no importa si eres hebreo o gentil, en Cristo tienes una relación particular con la ley. Y mira lo que dice, tu relación es con la ley. Cristiano, seas hebreo o gentil, tu relación con la ley es que estás muerto a la ley. Estás muerto a la ley. Estás muerto para ella. Muy bien. En Romanos 7, Parker, él lo explica. En el versículo 1 dice, no sabéis, hermanos, porque hablo a los que conocen la ley. Él señaló a esas personas. Oh, ¿crees que conoces tu Biblia? ¿Crees que conoces la ley? Él dijo, estoy hablando a ustedes que creen conocer la ley. ¿No sabéis, hermanos? ¿Cómo la ley tiene dominio sobre el hombre entero? Mientras que éste vive. Escucha, la ley solo puede retenerte mientras estés vivo. Oh, ¿no has captado eso? No has captado eso. La ley es solo para los vivos. Porque no puedes decirle a un hombre muerto, no matarás. La autoridad de la ley tiene dominio, tiene poder y tiene derecho sobre un hombre mientras éste esté vivo. Pablo, explícalo. Versículo 2. Porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de su marido. Déjame decirte algo, mujer cristiana. Estás casada con ese hombre, pero ese matrimonio solo es válido hasta que ese hombre muera. Por eso decimos, hasta que la muerte nos separe. Porque la muerte separa esa ley, esa unión civil, ¿verdad? ¿Alguien me escucha? No vayas a ponerle nada en la bebida ni en la comida a ese hombre. He estado esperando. Ahora tengo mi salida. Ya no quiero estar casada. Hasta la muerte nos separé. Solo quiero asegurar que todos despierten. Pero la ley del matrimonio solo es válida mientras el cónyuge esté vivo. Versículo 3. Entonces, si mientras su marido vive, ella se casa con otro hombre, ¿qué va a pasar? Será considerada y llamada una mujer adúltera. Pero si su marido muere, ella queda completamente libre y exenta de esa ley, de modo que no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Me dolió profundamente tener que decir eso, por supuesto, porque amo a mi mujercita. Pero si algo me llegara a pasar, apuesto a que no me costaría trabajo aceptar eso. Ella es libre según la ley, no es mi ley. No es mi ley, te lo digo. Te espero en el cielo, niña. Es broma, es broma, es broma. Solo estoy bromeando un poco con todos ustedes. No se lo tomen en serio. Así que por ese motivo y por lo tanto, si el esposo de una mujer muere, ella es libre de casarse. Y no rompe ninguna ley, porque la ley solo tenía efecto mientras su esposo estaba vivo. La ley solo tiene dominio sobre todos los seres vivos. Versículo número 4. Por tanto, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Cuando Él murió en esa cruz, tú moriste con Él. Ya no estoy vivo, ¿no? Cuando paso puedes decir que soy un muerto viviente porque, oye, mi antiguo yo murió con Cristo. He sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Sí. Paul dijo, estoy muerto ante la ley.
Y así como la muerte disuelve la ley del matrimonio, la muerte disuelve también mi unión con la ley. Así, hermanos míos, vosotros también habéis muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que os unáis a otro, a aquel que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Cuando morimos en Cristo, nuestra unión con la ley se rompió. Y fuimos libres para dirigir nuestra atención a otro, el amado del cielo. Hey Dios, fuimos libres para unirnos a Él, para aferrarnos a Él. Ya no estamos unidos al Señor. Y déjame decirte, va a ser o Cristo o la ley. No puedes tener a ambos. No, te lo voy a mostrar el próximo martes. Te lo voy a mostrar el próximo martes. No, podemos usar la ley como sabiduría. Pero sabes, en realidad ni siquiera vivimos por la ley. Vivimos por otra ley. Voy a compartir eso contigo la próxima vez. Verás, la ley mosaica es una ley inferior. Vivimos por una ley superior. ¿De acuerdo? Ahora, no quiero decir que no puedas mirar la ley inferior y sacar algunas cosas. Cosas que deberías hacer o que no deberías hacer. Cómo cuidar tu templo. Puedes aprender algunas cosas, pero ni se te ocurra dejar la ley superior. La ley de Cristo. La ley, te estoy dando demasiado. Te estoy dando demasiado. Vamos a hablar de eso la próxima vez. Escucha. Él dijo, estoy muerto. Estoy muerto para la ley. Y la ley gobierna a un hombre mientras esté vivo. Él llega ahí en Gálatas 2:20 y lo resume para nosotros. Él dijo, escucha, después de decir que estoy muerto para la ley, dice, estoy crucificado con Cristo. Sin embargo, vivo. Mi viejo hombre está muerto en la cruz, pero yo vivo. Él dice, pero no yo, sino Cristo lo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, en mi cuerpo, no vivo según las leyes. Vivo por la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No frustro la gracia de Dios. Porque si la justicia se obtiene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Oye, Dios, no puedes tener las dos cosas. Vas a estar intentándolo. O vas a intentar ser justo por medio de la ley. O vas a intentar ser justo por medio de Cristo. Si intentas hacer ambas cosas, te frustras. Es como si Cristo intentara llevarte hacia adelante y tú intentaras jalar hacia atrás. Él está tratando de llevarte al nuevo pacto. Tú estás jalando hacia atrás al antiguo pacto. Y entonces hay una fricción ahí, hay una frustración ahí. Y Pablo dice, yo no busco mi propia justicia por medio de la ley. Mi justicia está en Cristo. Le doy la espalda. Estoy muerto para eso. ¿Me están entendiendo aquí? ¿Verdad? Sé que es teología profunda. Pero vamos, pónganse el casco, pónganse la cabeza. Pónganse el casco. ¿De acuerdo? Veamos el capítulo 3. Oh, pastor, ¿vamos a otro capítulo? Sí, lo voy a hacer muy rápidamente y lo voy a hacer rápido. ¿De acuerdo? Estableciendo la base. Miren lo que está diciendo en el capítulo 3. Oh, Gálatas insensatos. Vaya, ustedes sí que son unos tontos, de verdad. Oh, Gálatas insensatos. Esa palabra insensato significa vivir sin pensar. Actuar sin pensar. Entonces él les dijo, oh, Gálatas insensatos, ¿quién los ha hechizado? ¿Te acuerdas de esa película Embrujada? ¿Qué hace ella sin saberlo? Eso es lo que quiere decir. Él preguntó, ¿quién te ha hechizado? Le echan algo de vudú, le echan algo a tu bebida. No sé qué pasó, se lo pasó a la hermana Dayan, algo sucedió. Solo estoy bromeando porque eso no afecta a los cristianos. Amén. Él dijo, ¿quién te ha embrujado? Como veis, Jesucristo fue crucificado entre vosotros y sus ojos estaban puestos en ellos. El evangelio le fue presentado claramente. ¿Cómo es posible que hayan sido tan insensatos de dejar el evangelio y volver a la ley para buscar su justicia y su salvación? Él dijo, eso es una tontería. En el versículo 2, ¿esto haría yo? Esto es lo único que quiero aprender de ustedes. Pablo dice, tengo una pregunta para ustedes. Él dijo, esto es lo único que aprendí de ustedes. Si pudiera preguntarles algo, esto sería lo único que me gustaría preguntarles, dijo Pablo.
Él dice, ¿recibieron el Espíritu por la ley, por las obras de la ley? ¿O recibieron el Espíritu Santo, al oír con fe cuando escucharon el Evangelio y creyeron en Cristo? ¿En cuál de las dos recibieron el Espíritu? ¿En cuál recibieron el Espíritu Santo? ¿Fue por tratar de cumplir la ley? ¿O cuando escuchaste el Evangelio y lo creíste por fe? Y entonces empecé a preguntarme, Omar, ¿naciste de nuevo cuando escuchaste la ley o cuando recibiste el Evangelio? ¿Fuiste liberado de las drogas, del tráfico de drogas, del alcohol? Ahora te pregunto a ti, fornicación, prostitución, ¿saliste del club? ¿Dejaste de apostar? ¿Dejaste de jugar a las cartas? ¿Dejaste de pelear? ¿Dejaste de pelear cuando escuchaste la ley? ¿O cuando escuchaste el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuál de las dos fue? ¿Cuál de las dos fue? Y ese es Pablo. Pablo dijo, solo necesito preguntarte eso porque Pablo sabe cuál fue en su vida. Él nació bajo la ley y eso nunca cambió quién era por dentro. Cumpliendo la ley por fuera, pero podrido, sucio y asesino por dentro. Sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. Él dijo, hombre, escucha. Dime una cosa, ¿acaso recibiste el Espíritu Santo por medio de las obras de la ley? ¿O cuando creíste el Evangelio? Y déjame decirte, mi respuesta es que fue cuando escuché ese Evangelio. Cuando lo escuché, cuando lo creí, ahí fue cuando mi vida cambió. Y te digo, muchos de los que aún no han llegado al Evangelio siguen en su pecado. Siguen atados. No tienen al Espíritu Santo en su interior. No han nacido de nuevo. Me recuerda a Nicodemo, que era un maestro de la ley. Fue a Jesús de noche. Conocía su Torá, conocía su Pentateuco, conocía todo eso. Y Jesús miró a ese maestro de la ley y le dijo, todo eso está bien, Nicodemo. Pero tú debes nacer de nuevo. Eso es lo que necesitas. Eso es lo que necesitas. Necesitas un cambio interior. Y la ley no puede hacer eso por ti. La ley no puede hacer eso por ti. Escúchame, en el versículo 5, mira lo que dice. Aquel, por tanto, que les ministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Mira los milagros en tu vida, cómo el Señor te bendice, provee y sana. ¿Sucedieron esos milagros cuando aún estabas bajo la ley? ¿O cuando comenzaste a creer y a invocar ese nombre de Jesucristo? ¡Hey Dios! Pablo intenta presentarles un argumento. ¿Ves? Vamos, tengo que avanzar. Vean el versículo 10. Porque todos los que se apoyan en las obras de la ley, todos los que se esfuerzan por vivir bajo la ley, se encuentran bajo una terrible maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permanece en cuantas, en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Específicamente, el apóstol Pablo nos dice que cada uno de ellos que está bajo la ley, todos los que dependen de las obras de la ley, están bajo maldición. Pablo, ¿cómo puedes decir que todos ellos están bajo maldición? ¿Saben cómo puede decir eso, Pablo? Porque él sabe que no están cumpliendo con todas las cosas escritas en el libro. Y si no consigues cumplir toda la ley, si te encuentras bajo la ley, estás bajo la maldición de la ley. ¿Alguien me escucha aquí? Todavía están ahí afuera. Esto es muy importante. ¿Saben cómo hablamos de las bendiciones de Abraham? No obtienes eso viviendo bajo la ley. ¿Saben cómo nosotros como iglesia estamos entrando en una nueva temporada de bendiciones? ¿Cómo estamos saliendo como cabeza y no como cola, arriba y no debajo? ¿De acuerdo? No obtienes eso tratando de vivir bajo la ley. No lo obtienes. ¿Por qué? Porque no puedes vivir bajo la ley. Vas a romper al menos uno de ellos. Y si llegas a romper uno, entonces ya los rompiste todos. Debe seguir así. Mira el versículo 11. Ningún hombre es justificado por la ley ante Dios. Es evidente. Porque el justo vivirá por la fe. Y algunas personas piensan y dicen, bueno, me voy a salvar por la fe, pero voy a vivir según la ley.
No solamente somos salvados por la fe, sino que también vivimos por medio de la fe. Caminamos firmemente por la fe y no por lo que vemos. Vamos de fe en fe, de gloria en gloria. Este es un caminar de fe. Es tan un caminar de fe que, aleluya, todo nuestro sistema de creencias se llama la fe. Oh Dios, estoy trabajando duro aquí. Espero que alguien me esté entendiendo aquí. ¿De acuerdo? No vuelvas a la ley. No vuelvas a ella para tu justificación, para tu salvación. Puedes revisarla, amén, mirarla y sacar algo de sabiduría de ella. Así no estarás comiendo carroñeros, cerdos y cosas por el estilo. Pero ni se te ocurra mirar a una persona que tiene camarones en su plato. Y tú aquí comiendo cazuela de judías verdes o lo que sea sin tocino y levantas la nariz. Como si fueras mejor que esa persona. Como si el hecho de no comer tocino te fuera a llevar a la gloria. Y como si esos camarones en ese plato fueran a impedir que esa persona entre. Te perdiste el evangelio. Te perdiste el evangelio. Ahora, si quieres mirarlos y decir, hermano, tienes que saber esto. Esa carne en particular es una de las que más colesterol tiene. Y contiene toxinas mortales. Y ese camarón en tu plato es conocido como la cucaracha del mar, porque come cosas muertas. Es como si estuvieras comiendo una cucaracha. Y no vas a estar sano comiendo cosas así. Miras a ese hombre y le dices, ¿ves esa chuleta de cerdo que tienes en el plato? Amén. ¿Sabes que ese cerdo no tiene manera de eliminar toxina? ¿Sabes que ese animal come basura todo el día e incluso llega a comer sus propios excrementos? ¿Sabes que eso es lo que es? Es un animal que vive en el fondo. Es un comedor de basura. Y si quieres, simplemente abre mi bote de basura el día de la basura y come de ahí. Es lo mismo que cuando comes esa chuleta de cerdo. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Cada deseo. La enfermedad provoca tu presión alta, que tu colesterol esté elevado y también la falta de concentración en la escuela. Amén, porque estás comiendo animales de fondo y cosas muertas y eres lo que comes. Así que si comes del fondo te vas a quedar en el fondo. Ahora yo podría decirte que no lo comas. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Pero no tengo que volver a la ley para hacerlo. ¿Me estás siguiendo en este punto? No tengo que pervertir el evangelio para evitar que cometas ese error. Solo tengo que mostrarte por qué. Escúchame, esto se va a poner profundo. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Eso es precisamente lo que Jesús nos dijo. Él dijo, pero no los llamo siervos. Dijo, los llamo amigos. Y no solo amigos, Él llevó eso a otro nivel. Porque dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo que nació bajo la ley. Amén. Para así redimirnos de la ley. Vamos a hablar de eso la próxima vez, pero simplemente no puedo aguantarlo. Y la razón es para que podamos recibir la adopción. Yo era un siervo, ahora soy un amigo. Ahora soy un hijo y una hija. ¿De acuerdo? Siervo del antiguo pacto. Ahora el siervo no sabe lo que hace su Señor. No sabe por qué. El siervo, oh Dios, tengo que levantarme. Al siervo solo se le dice qué hacer. Ve y recoge eso. Ve y limpia eso. No se le dice por qué debe hacerlo. Pero un hijo, hijo, limpia tu cuarto, hijo. ¿Por qué? No puedes crecer y hacerte mayor y dejar tu casa así. Y si viene gente, y si viene visita. Empezamos a decirles a nuestros hijos y a nuestra familia, no solo que hagan algo, sino también el por qué. Oye, el antiguo pacto te trataba como a un siervo, no lo hagas. El nuevo pacto te trata como a un hijo, no lo hagas. Y esta es la razón. Hermano, vamos hermano, lo estoy intentando. Casi termino, casi termino.
Bien, mira el versículo 12. Solo vamos a terminar el capítulo 3 rápidamente. Y la ley no es de fe, sino que el hombre que las hace vivirá por ellas. Son mutuamente excluyentes, es decir, no puedes tener la ley y la fe. O vas a estar en un sistema de obras donde hago cosas para entrar al cielo, o vas a creer para entrar al cielo. ¿En cuál estás tú esta noche? ¿Estás en el de las obras tratando de ganarte el cielo? ¿Estás en el de las obras incluso para mantener tu salvación? Porque así es como lo está haciendo la nueva iglesia. ¿O estás en el de creer para llegar? Quiero escucharte. ¿Cuál de los dos? ¿Estás en el de creer para entrar? ¿Verdad? Son mutuamente excluyentes. Mira el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto es muy importante. Así es como los hebreos vuelven a las bendiciones de Abraham. Bajo la ley estamos bajo la maldición. Seguiremos en la esclavitud, en los barrios bajos y guetos, siendo el refrán de todas las naciones. Vamos a seguir así. ¿Por qué? Porque si no cumples la ley, estás bajo la maldición de la ley. La manera de escapar de la maldición es Cristo. Porque cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos al Mesías, cuando recibimos a Yeshua, Él se convierte en maldición por nosotros. ¿De acuerdo? La maldición que nos corresponde a nosotros es puesta sobre Él. ¿Por qué? Versículo 14. Para que las bendiciones de Abraham vengan sobre nosotros. Ahora aquí está el asunto. Las bendiciones de Abraham no solo vienen sobre nosotros cuando creemos en Cristo, sino que los gentiles que ni siquiera son descendientes de Abraham, al creer en Cristo, ellos también reciben las bendiciones de Abraham. Oye, esto es increíble. Esto es increíble. Venid a los gentiles por medio de Jesucristo. Y luego nos incluye a todos en lo global, a los hebreos y a los gentiles. Que nosotros, todos nosotros, vosotros, que todos nosotros podamos recibir la promesa de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿A través del Señor? No. ¿Por la fe? ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos a terminar. Mira el 19. ¿Para qué? Pues sirve la ley. Pablo pregunta, ¿por qué se dio la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué estaba la ley allí? Si no nos salva, ¿para qué fue dada? ¿Para qué fueron dados los mandamientos y la ley levítica, el Pentateuco, el Antiguo Testamento? Si no nos salva, ¿ves? ¿Para qué entonces ya sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Fue dada a causa del pecado, está diciendo. La ley fue establecida claramente para mostrarnos nuestras propias faltas. ¿Ves? Donde no existe una ley establecida, no hay transgresión alguna. Si no hay ley, no hay pecado. Es decir, si no tengo reglas en mi salón de clases, entonces los niños pueden hacer lo que quieran. Y nunca podría juzgarlos porque yo nunca impuse ninguna ley. La ley fue dada a causa de la transgresión. Fue dada para mostrarnos cuán lejos estamos de Dios. Fue dada para mostrarnos cuán sumamente pecadores somos. ¿Sabes a lo que me refiero? Mira, escucha, lo voy a poner ahí arriba. La Biblia dice en Romanos 3:20, escucha, recuerda, porque por la ley recuerda, dijimos eso, es el conocimiento del pecado. Pablo dijo, yo nunca habría sabido que no debía codiciar si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. La única razón por la que sabemos que somos pecadores es por causa de la ley. ¿Alguien me escucha aquí? Él primero tuvo que entregar la ley, justo antes de otorgar la gracia. Primero tienes que saber que eres pecador, antes de buscar un salvador. ¿Ves el misterio, la profundidad del conocimiento de Dios? Para eso fue dada la ley, para el conocimiento del pecado, para la transgresión. Porque todo pecado es. El pecado, nos explica el apóstol Juan en su epístola, consiste en la transgresión de la ley. La ley nunca tuvo como propósito el salvar, sino más bien el de identificar, señalar y diagnosticar.
Pero esta ley contaba con una fecha de expiración. Él dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de la transgresión. Pero ¿cuánto tiempo estaría vigente la ley? Dile a la semilla que debería venir, ¿a quién se le hizo la promesa? Oh. Siempre que veas hasta, eso significa que la ley será lo que rija. Estaría vigente hasta que sucediera algo. Y escuchen, para resumir, hasta la semilla. Ahora bien, cuando estudias Gálatas, entiendes que esa semilla de la que habla Pablo, amén, es Cristo. Cristo es la semilla. Y la ley reinaría, gobernaría y tendría dominio hasta que viniera Cristo, a quien se le hizo la promesa. Escuchen, Hebreos 10:1 nos dice esto. Él nos dice, escuchen con atención, porque la ley, al poseer solamente una sombra de los bienes que están por venir, pero no la imagen de las cosas, la ley es solo una sombra. Es un anticipo. La ley es exactamente lo que vemos, pero no es lo que realmente estamos esperando. Es solo la sombra, no es la cosa en sí. Y por eso el autor de Hebreos, escrito para los hebreos, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de las cosas, nunca puede, con esos sacrificios que ofrecen cada año continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. La ley es solo una sombra. En 10:4, porque no es posible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. La ley es una sombra. Nunca tuvo la intención de borrar nuestros pecados. Colosenses 2:16, por tanto que nadie os juzgue en cuanto a las cosas de la carne, aquello que ustedes deciden comer o beber con respecto a un día sagrado, la celebración de una luna nueva o la observancia del día de sábado. No permitas que nadie se acerque a ti y actúe como si fuera mejor que tú. Por tu carne, por el sábado, por todas esas cosas que están en la ley. Esa es la ley. Esa es la sombra. Y van a intentar hacerse notar, mírate a ti con tu sándwich de chuleta de cerdo. Bueno, lo entiendo. Eso no es bueno para ti. Desde el punto de vista de la alimentación, eres un tonto. Todo bien, pero no lo son. No pueden juzgarte por ello. No pueden juzgarte por eso. Estoy leyendo la misma Biblia que tú lees. Escucha, escucha. Estoy estableciendo una doctrina. Vamos ahora. Por tanto, que nadie te juzgue en comida, bebida, respecto a día santo, luna nueva, los días de reposo. ¿Por qué? Puesto que estas cosas son solo una sombra de lo que está por venir, pero la realidad es de Cristo. Todos esos días de reposo y días santos, la Pascua, eso solo era una sombra. No voy a ir a abrazar la sombra porque el cuerpo está aquí. Voy a abrazar el cuerpo. No voy a prestar atención a la sombra de mi esposa. ¡Ey! Tengo algo real a lo que aferrarme. ¿Estás conmigo, plata? Se aferran a las sombras cuando Cristo está aquí. Vamos, démosle algo de gloria a Dios. Amén. Ya casi termino, chicos. Mira, solo unos minutos más. ¿Todos ustedes están bien? Al leer detenidamente el libro de Hebreos, verás cómo se coloca la totalidad del antiguo pacto dentro de esta tesis teológica que lo define como una sombra. Y comienza a hablarnos sobre el sacerdocio, los levitas, solo una sombra. ¿Una sombra de qué? Una sombra del verdadero sacerdote que habría de venir. No un sacerdote según el orden levítico, sino un sacerdote según el orden de Melquisedec. El verdadero sacerdote, con vida sin fin, sin principio ni fin de días, el profeta, sacerdote y rey verdadero. Ellos solo eran una sombra. Todo ese sistema, solo una sombra, no vuelves a la sombra.
al sistema sacrificial de matar animales y ovejas y todo eso. Más les vale que no los vea matando cabras y ofreciéndolas en el patio de su casa. No estás haciendo nada más que asar a la parrilla. No hagas nada por tus pecados. ¿Por qué? Porque era una sombra. Una sombra del Cordero de Dios que vendría y quitaría los pecados del mundo. Fue un presagio. El antiguo tabernáculo. Y todos nosotros nos sentimos realmente interesados en la construcción de un tabernáculo sagrado. Sombra. Es por este motivo que pudo decirle a Moisés, Moisés, asegúrate de construirlo con sumo cuidado, siguiendo fielmente el modelo del tabernáculo. Porque esto que estás construyendo es solo algo rudimentario. Una silueta rudimentaria de algo real que se encuentra suspendido en el firmamento. Eso comenzará a descender del cielo y se posará sobre la superficie de la tierra. Todo aquello no era más que una simple y tenue sombra. Jesús vio eso en los fariseos. Él les dijo en Juan 5:39, ustedes están equivocados. En realidad, Él no dijo eso. Él dijo, pero ustedes escudriñan las escrituras, y eso incluye la Torá y todas las leyes. Ustedes están escudriñando las escrituras, porque en ellas piensan que tienen vida eterna. Pero como sombras, ellas son las que dan testimonio y apuntan hacia mí. Sin embargo, no desean venir a mí para que tengan vida. Ellos conocen la ley y conocen la palabra. Se aferran a las sombras, pero no quieren venir a aquel a quien la sombra señala, que es Yeshua, el Cristo. Solo un poco más, santos, por favor. Solo un poco más. 21, ya estamos terminando. ¿Está entonces la ley en contra de las promesas de Dios? Pablo dice, ¿es la ley mala? ¿Es mala? De ninguna manera. Porque si se hubiera dado una ley que pudiera dar vida, verdaderamente la justicia sería por la ley. Pablo dijo, si una ley pudiera habernos salvado, entonces una ley lo habría hecho. Pero una ley no pudo salvarnos porque estábamos demasiado perdidos. Éramos pecadores, rebeldes. Éramos tan rebeldes que solo hacemos las cosas porque Dios dijo, no lo hagas. En el momento en que Dios dice que podemos, ya no nos interesa. Así de mal estamos. Así que la ley no puede salvarnos. Escucha, la fornicación es así. No puedes hacer eso fuera del matrimonio. ¿Y qué hacemos? Nos casamos. Puedes hacer esto en el matrimonio. ¿Y qué hacemos? Tú. Así de malvados somos. ¿Por qué son malos los dos? Así de malvada es la humanidad. La ley no pudo salvarnos. Simplemente hacemos lo contrario de todo lo que Él dijo. Por eso tuvo que venir de otra manera, hermano. Él dijo, si no les doy gracia, si no lo hago gratis, ninguno de ellos va a entrar aquí. Ninguno de ellos, ¿entiendes lo que te digo? Muy bien, vamos. Miren, ya casi terminamos. Solo un poco más. Voy a cortar el domingo por ustedes por esto. Vamos. Romanos 8:3 dice esto. Porque lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, nuestra carne. La carne no puede agradar a Dios. Es imposible que la carne agrade a Dios. La carne es enemiga de Dios. Pero ¿qué no podía hacer la ley en ese sentido? Era débil en la carne. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa. Y por el pecado. Condenó el pecado en la carne. Lo que la ley no pudo, el Hijo de Dios sí. Ahora leamos los versículos 23 al 29. Y luego entonces nos iremos de aquí. Disfrutemos de esta fiesta musical, ¿sí? ¿Está bien? 22. Pero la Escritura declara que la promesa por la fe en Jesucristo se diera a los que creen.
Las Escrituras dicen, todos la recibieron para que la promesa fuera dada a todos los que creen por fe. Pero antes de la fe estábamos bajo la ley. Antes de tener la oportunidad de creer en Cristo y ser salvos, estábamos bajo la ley. La ley fue la dispensación antes de Cristo y la fe era el testamento. Estábamos guardados bajo la ley, encerrados, confinados hasta que la fe, que después sería revelada, llegara. La ley nos tenía encerrados, confinados hasta que llegara la fe. Hasta que llegara esta gran oportunidad de creer y confiar por fe, según el versículo 24. Por eso la ley fue nuestro ayo y guía constante. Todo esto para llevarnos a Cristo, para que de este modo fuéramos plenamente justificados por medio de la fe. La ley fue nuestro ayo constante, nuestro director, nuestro maestro y nuestro tutor. La ley fue nuestro guardián fiel. La ley fue nuestra niñera. La ley fue nuestro ayo, nuestro tutor y nuestro director principal. Esto significa que la ley nos enseñó algo, nuestro pecado, y nos condujo a Cristo. La ley fue nuestra niñera, nuestro guardián. Solo nos cuidaba hasta que llegara nuestro verdadero Padre. ¿Me sigues hasta aquí? ¿De acuerdo? Ahora, todo padre sabe que cuando entras a la casa se acabó el trabajo de la niñera. Se acabó el trabajo de la niñera. Veré a esa niñera agarrando a tu hijo. No lo toques ante mí. Yo cuidaré de mi hijo. ¿O soy solo yo quien se siente así? ¿Ves? El ayo o tutor. Para poder llevarnos finalmente a Cristo, el propósito de la ley es enseñarnos con claridad qué es el pecado y así guiarnos, llevarnos y entregarnos a Cristo, que es la fe. 25. Pero una vez que llega esa fe a nosotros, ya no nos encontramos bajo la tutela de un maestro. Ya no estás bajo la ley. Ya no estás bajo la tutela de la niñera. Puedes ir allí por tu propia voluntad, por lo que consideras prudente, pero no estás obligado a hacerlo. Bueno, pastor, ¿usted es antinomianista? No, te voy a mostrar la ley que seguimos. No soy antinomianista. Ninguna ley. No soy ninguna ley. Esa es una ley para nosotros. Pero como dije, es una ley superior. Has oído, ya sabes a lo que me refiero, amar a tu prójimo. Él dijo, no, alto, no lo hiciste. Ahí está bien. 26, y esto es todo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, no hay ni hombre ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué? Unidos en Cristo. En soteriología, en salvación, en nuestro acuerdo, en nuestras relaciones con la ley, vencimos. No hay excepciones en ese sentido. En eso no hay diferencias entre los contadores. Hebreos y gentiles harán esto con la ley. No, no existe nada parecido. No es nada de eso. Ganamos. Ganamos. Te pregunto, ¿sabes lo que estoy diciendo? Por último, cosas sucederán en los últimos días. No hay una forma hebrea de servir a Cristo, ni una forma gentil de servirle. Ganamos. Como ven, si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes y herederos de Abraham según la promesa. Vamos, démosle gloria a Dios. Amén. Aleluya. No sé si aplauden por lo bueno o porque se alegran de que terminara. No sé qué es, pero estoy feliz de hacerlo. Amén. Alabado sea el Señor. Bueno, recemos una palabra. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por tu palabra y por cómo explicas tan detalladamente el Evangelio y nuestra relación con la ley. Te agradezco sinceramente que todo el libro de Gálatas trate sobre esto. Todo el libro de Romanos trata sobre esto. Te alabo porque todo el libro de Hebreos trata sobre esto. Ahora, Padre, enséñanos, oh Rey, cómo respetar la ley, cómo extraer sabiduría de la ley, pero no volver a la esclavitud de la ley para intentar ser salvos o para intentar agradarte con alguna justicia propia. Porque nuestra propia justicia es de Cristo y nosotros obedecemos fielmente la ley de Cristo, la ley del Espíritu.
Padre, sé que hay algunos aquí que todavía no te conocen personalmente, pero la totalidad de este mensaje que hemos compartido fue el Evangelio. Todo el mensaje trató simplemente de creer para entrar. Y oro, papá, para que ellos vengan a ti por fe. Que reconozcan que son pecadores, crean en Cristo como muerto, portador de resurrección, y confiesen, sí, Señor, y sean salvos. En el poderoso nombre de Jesús. Si escuchas y oyes mi voz y has entendido este evangelio, que no hay nada que puedas hacer excepto creer, solo necesito que ores conmigo ahora y digas: Dios, soy un pecador, pero creo que moriste en la cruz. Fuiste sepultado en la tumba. Resucitaste al tercer día. Eres el sacrificio sagrado por todos mis pecados. Mi Señor Jesús, Yeshua, te pido que me perdones y sálvame, pues soy un pecador ante tus ojos. Te confieso solemnemente como mi único Señor, mi Rey eterno, mi profeta verdadero y mi sumo sacerdote. No busco de ninguna manera mi salvación a través del cumplimiento de la ley, porque bien sabemos que por las obras de la ley absolutamente nadie será justificado ante tu presencia divina, sino solo por tu gracia. Vengo ante ti con humildad, mi Señor, por medio de la fe, apelando en todo momento a tu infinita gracia. Te pido que me salves, mi amado Señor, no por mis méritos, sino a pesar de mí mismo y por tu amor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, denle algo de gloria a Dios, santos. Denle algo de gloria a Dios. Denle algo de gloria a Dios. Que el Señor te bendiga, que Él te guarde, que Él haga resplandecer su rostro sobre ti